Bienvenidos a Matemáticas XYZ. Hoy estaremos con la derivada de la semana. Vamos a calcular la derivada de la función 1 más la exponencial de x sobre 1 menos la exponencial de x. En este caso vamos a tener la derivada de un cociente y la derivada de una función exponencial. Recuérdense que la derivada de una función exponencial es ella misma. Entonces vamos a comenzar a derivar. Entonces la derivada de 1 más exponencial de x sobre 1 menos exponencial de x va a ser igual a la derivada del de arriba, porque recuérdense que estamos en la del cociente, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada del denominador, sobre el denominador, que es 1 menos exponencial de x elevado al cuadrado. Entonces, si comenzamos a calcular la derivada, esta es la derivada de una suma. Como hemos dicho, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas, es decir, esto quedaría la derivada de 1 más la derivada de la exponencial. Vamos a desarrollarlo un poco. Por la de abajo sin derivar. Menos, otra vez, la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, y la derivada de abajo del de abajo es una diferencia, entonces sería la derivada del 1 menos la derivada en este caso de la exponencial sobre 1 menos exponencial todo elevado al cuadrado. Entonces fíjense, la derivada de una constante siempre va a ser 0, es decir, la derivada de 1 es 0 y en este caso también va a ser 0. Esto va a ser igual a la derivada de la exponencial, dijimos que era ella misma, esto es exponencial de x que multiplica a 1 menos exponencial de x, menos 1 más exponencial de x por la derivada de 1 es 0, la derivada de la exponencial es ella misma, queda negativa, es decir, aquí tenemos menos exponencial sobre el denominador, que es 1 menos exponencial de x al cuadrado. Entonces acá podemos, tenemos dos opciones. Podemos multiplicar todo y ver qué es lo que se nos cancela, o en este caso podemos cambiar o podemos sacar factor común exponencial. Entonces en este caso aquí este menos con este menos que está acá se va a transformar en positivo. Esto queda exponencial y exponencial se saca factor común. Entonces esto sería exponencial de x de 1 menos exponencial de x. Recuérdense que aquí queda positivo porque se multiplicaron estos dos signos. 1 más exponencial de x sobre 1 menos exponencial de x al cuadrado. Y en este caso fíjense que esta exponencial, que es negativa, con esta positiva se cancela y aquí quedaría 2. Entonces el resultado quedaría finalmente 2 exponencial de x sobre 1 menos exponencial de x elevado al cuadrado, y este sería el resultado. Otra vez, esto es muy sencillo de calcular, no es nada más tener presente cuáles son las fórmulas. Vamos a hacer otro ejemplo a petición de uno de nuestros seguidores. En este siguiente ejemplo, la función dada va a ser exponencial de x al cubo más
x cuadrado exponencial de x. Entonces en este caso vamos a tener varias derivadas. Derivada de la suma, vamos a tener en este lado la derivada de una multiplicación y aquí una derivada de composición o lo que llamamos regla de la cadena. Entonces vamos a proceder a calcular la derivada. Entonces esto va a ser igual, sería la derivada de esto, la derivada de la suma, que sería exponencial de x al cubo, más la derivada, como esto es una multiplicación, sería la derivada de este primero por la exponencial sin derivar, más esta primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y como dijimos, esto es la derivada de la regla de la cadena. Esto va a ser igual. Bajamos esto y aplicamos la derivada, sería la derivada de x al cubo por la exponencial de ella, que sería exponencial de x al cubo. No va a cambiar porque la derivada de la exponencial es ella misma. Más la derivada de una potencia, bajamos la potencia y le restamos 1 a la potencia. En este caso quedaría x por exponencial de x más x cuadrado, que está sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es ella misma. En este caso, en esta siguiente línea, tenemos x al cubo, la derivada. Bajamos el exponente, le restamos 1 al exponente, quedaría 2 por la exponencial de x al cubo más 2x exponencial de x más x cuadrado exponencial de x. En este caso vamos a poder escribir esta derivada un poquito más fácil. Podemos sacar factor común, por ejemplo, fíjense que aquí está x cuadrado, x cuadrado. Podemos sacar factor común la x. Es el elemento, el factor de los elementos con su potencia más baja, que en este caso es x. Aquí quedaría 3x exponencial de x al cubo más 2 exponencial de x, se va el x hacia afuera, más x exponencial de x. Y otra vez podemos, en este caso, en estos dos últimos términos, podemos sacar factor común exponencial de x. Entonces esto quedaría igual a x de 3x por la exponencial de x al cubo, más sacamos factor común exponencial de x y esto quedaría 2 más x. Y este sería el resultado deseado. Otra vez es importante saber cuáles son las tablas de las derivadas. Y con eso presente, pues lo que queda es aplicar esas propiedades o las derivadas que en cuestión se nos presentan. Por favor, regálanos un like en este video, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campana de notificación para que sepan cuando subimos nuevos videos. Yo soy Ranly Morales y esto es Matemáticas XYZ. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.